Bien, vamos a comenzar a ver lo que vamos a conocer como estimación de parámetros. Como estimación de parámetros, si recordamos, el término parámetro era algo que encontrábamos en la población, era algo o un tipo de medida en una población, y a lo que vamos a referirnos, pues es a lo que vamos a conocer como estimación de parámetros, a estimar algo de la población, ¿no? La idea es, no sé si recordarán aquel gráfico que hablábamos del análisis estadístico, se quiere determinar una característica de la población. Vimos algunos ejemplos del por qué muchas veces se hace complicado analizarla por completo, en su totalidad. En casos como estos es cuando consideramos una muestra. Esa muestra es la que se analiza. Esa muestra es en sí lo que se estudia. Y con la parte de probabilidad vamos a tratar de sacar una conclusión de esa población. Vamos a tratar de sacar una conclusión de esa población, más o menos la idea de aquel gráfico que considerábamos en su momento. Aquel gráfico, repito, que considerábamos en su momento. Existen Discúlpele, varios, ¿cómo se llama la aplicación? aquella de funciones de probabilidad, probability distribution, que les digo que les comenté que estaba en inglés, Ah, ok, que gracias, gracias. la que usamos en la segunda parte del segundo examen. A esa me refiero. Bien, decíamos acá que como no podemos analizar toda la población, se toma una muestra, esa muestra es la que se analiza y con parte de probabilidad, bueno, que es lo que vamos a utilizar de esa aplicación, eso de probabilidad, vamos a tratar de sacar una conclusión. Existen varios métodos para sacar estas conclusiones, que en el caso de estadística, pues el término que más se suele utilizar es inferencias. Entre estos, lo que vamos a conocer como estimadores, estimador puntual y estimación por intervalos de confianza. Bueno, el término estimador, el término en estimador es aproximar un valor de algo que es desconocido. O sea, pareciese medio contradictorio la expresión, pero es aproximar algo que desconocemos. ¿Quién no ha ido quizás a una tienda? Bueno, lo voy a ilustrar con un teléfono. Vamos a alguna tienda, vemos un teléfono y no tiene el precio del teléfono. Entonces decimos, ha de valer algunos 5,000. No sabemos cuánto vale y nosotros estamos dando un valor numérico del valor, lo que podríamos considerar que podría ser el valor. Entonces, como desconocemos el valor real, lo que estamos haciendo es una estimación, ¿verdad? En sí, en estadística, se utiliza mucho el término esos de estimadores, es encontrar o más específicamente aproximar un valor de algo desconocido. Repito, estimar un valor es aproximar algo que desconocemos, ¿verdad? Y lo de esta unidad, bueno, la primera parte de esta unidad se conoce como estimación de parámetros. Vamos a estimar, entre comillas, aproximar un valor desconocido. Parámetros es aquello que encontramos en la población, es aquello que encontramos en la población. Y entre estos tipos de estimadores que vamos a considerar, hay unos que se conocen como puntuales y otros que se conocen como intervalos de confianza. El primero de ellos, ese estimador puntual. El primero de ellos, repito, ese estimador puntual. Y como teníamos en el primero de los párrafos, como no podemos analizar toda la población, se toma una muestra. Lo que se encuentra en esa muestra la vamos a utilizar para estimar lo de la población. Y la idea inicial de un estimador puntual es precisamente esto. Recordemos dos términos que hemos mencionado anteriormente. Parámetro, aquel tipo de medida que encontramos en una población. Estadístico era la medida encontrada pero en una muestra. Entonces, básicamente, el estimador puntual lo que considera es que el parámetro, que es lo que vamos a estimar, o sea, no sabemos cuál es el parámetro, entonces vamos a estimar que ese parámetro es igual al estadístico.
Vamos a estimar que ese parámetro es igual al estadístico. A modo de ejemplo, tomamos una muestra y en esa muestra se encuentra, en esa muestra considerada, se encuentra, permítanme buscando algo acá, se encuentra que el salario medio, o sea, la variable de salario, medio, de esa variable lo que estamos encontrando es la media o el promedio, que el salario medio o promedio de la muestra es 18,000 empiras. Como este valor numérico se ha encontrado en una muestra, eso es un estadístico. Esto es un estadístico. Entonces, en el caso del estimador puntual, se supone o se asume, como tenemos escrito por acá, que este valor que encontramos en la muestra es el que se va a cumplir también, o es el que se tendría también para la población. Es el que tendríamos para la población. Como tenemos escrito por acá, se asume que el parámetro, lo de la población, es igual al estadístico, aquello que encontramos en la muestra. Este tipo de estimación se conoce como estimador puntual. Recordar el hecho, estimar es aproximar un valor desconocido, es aproximar un valor desconocido. Mencionábamos el caso del precio de un teléfono, pero muchas veces estimamos muchísimas cosas, valga la redundancia, digamos, ¿qué edad tiene tal persona? Debe tener unos 15 años. Estamos estimando porque no sabemos cuál es el valor real, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo con lo expresado hasta el momento. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ya estaba viendo, tengo un parlante acá, estaba revisando a ver si no se me había desconectado, pero no los escuchaba. Les agradezco, ¿verdad? Entonces, ese tipo de estimación puntual es asumir que lo que se encuentra en la muestra se va a cumplir también para la población. Aquello que se encuentra en la muestra se va a cumplir también para la población. Y recordar los términos. En la muestra le llamábamos estadístico, en la población le llamamos parámetro. En la muestra le conocemos como estadístico y acá le llamamos parámetro. Este tipo de estimador en el cual se asume que es igual el parámetro al estadístico se conoce como estimación puntual. Muy poco utilizado. Ya vamos a ver el por qué, pero es en algunas ocasiones muy poco utilizado, ¿no? Veamos otro tipo de estimación. Bueno, me faltó algo. No sé si recuerdan, bueno, voy a tapar momentáneamente aquí algo, de lo último que apareció. Ok, de lo último que apareció. El salario medio de la muestra es 18,000. El salario de la muestra es 18,000. Entonces, la idea es asumir que ese salario de la muestra lo representamos con este símbolo, con X barra, media de muestras va a ser igual a la media de la población. Y la idea principal de un estimador puntual es asumir esto de aquí, asumir esto que estoy encerrando de acá, que el término X barra, que es el de la muestra, es lo que se obtiene en la muestra, se debe de cumplir también para la población. Se debe de cumplir también para la población. Bueno, voy a tapar algo momentáneamente porque quiero ilustrar cuáles de los problemas que se suele tener con los estimadores puntuales. ¿No? Con los estimadores puntuales. Ok, tapo todo esto de acá y trato de ilustrar de la siguiente manera eso de los salarios. Imaginémonos que esta es la población, que esta es la población, el total. Es la población, es el total. Y de esta población queremos hallar el salario medio. El salario medio. Como no podemos analizar toda la población, tomamos una muestra. Imaginémonos que esta de aquí es la muestra. Entonces,
seleccionamos de toda la población una muestra, esta de acá, la sacamos. Esta muestra es la que analizamos. Esta muestra es la que analizamos. Básicamente, en el que considerábamos previamente, encontrábamos acá o tomábamos en cuenta aquí que el salario medio, voy a poner X, el X, la barra no puedo colocarla acá. Asumíamos que el salario aquí era de 18,000. Era de 18,000. Entonces, la idea, permítame, voy a ampliar un poquito más esto para que quepa completamente. La idea es que esto que encontramos en la media, en la muestra, perdón, se debe de cumplir también en la población. Este valor numérico que encontramos en la media se debe de cumplir aquí en la población. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el pero? Imaginemos lo que tomamos una segunda muestra. Que tomamos una segunda muestra. Acá. Permítame, estoy buscando el mouse acá. Ok, aquí está. Que tomamos una segunda muestra. Tomamos una segunda muestra. Pero ¿qué tal si en esta segunda muestra el salario ya no resultó ser 18,000, sino que en esa segunda muestra el salario resultó ser 20,000? En esa segunda muestra el salario resultó ser 20,000. ¿Qué asumimos en el estimador puntual? Pues que este término que obtenemos en la muestra se debe de cumplir también para la población. Y aquí es donde entra una como, ¿cuál de los dos? Porque en la primera muestra habíamos asumido o encontrado que el salario era 18,000. Entonces asumimos que ese salario de la muestra que tomamos, en el que está en rojo, era 18,000, asumimos este para la población, pero en esta parte, la que está en verde, habíamos encontrado que el promedio era 20,000. Entonces, ¿cuál de los dos es el que asumimos para la población? Entonces entran en la cuestión aquella que no siempre lo que se obtiene en una muestra se va a obtener en la otra muestra. Por eso, muy pocas veces se suelen utilizar los estimadores puntuales. Pero si solo consideráramos una muestra, la idea es que lo que se obtiene en esa muestra se debe de cumplir también en la población. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí, por eso, muy pocas veces se suele utilizar los estimadores puntuales, ¿verdad? Porque va a depender de lo que se obtiene en una muestra. Otro tipo de estimación que se tiene es esto, por intervalos de confianza. Un intervalo de confianza, bueno, el término intervalo nos lo enseñaban ahí en matemáticas, muy, muy utilizado. Básicamente hablábamos de un menor número que podíamos tener a otro mayor número, muchas veces escrito quizás así: 1 menor que X menor que 5, un intervalo más o menos de esta forma. Pues a algo similar vamos a hacer referencia. A algo similar vamos a hacer referencia. En este tipo de intervalos conocemos los dos extremos. El menor valor tenemos que es 1, el mayor valor tenemos que es 5. Pero existe otro tipo de intervalos, como que dijésemos algo así: X es mayor que 3. X es mayor que 3. En el de abajo, conocemos un límite nada más, que es 3, pero no conocemos el otro límite. Estos tipos de intervalos son los que, vamos a considerar. Básicamente, un intervalo de confianza es que aquellos que tienen uno o dos extremos aleatorios. Es decir, si tiene uno extremo, más o menos como el que tenemos aquí, que X es mayor que 3, solo conocemos un valor límite. O puede tener dos extremos, como el de abajo, como el primero, perdón, que sabemos que el menor valor es 1 y el mayor valor es 5. Ahora, los extremos van a depender, se dice que son aleatorios, y al decir aleatorios, casi indirectamente estamos mencionando el término probabilidad. Casi indirectamente estamos mencionando el término probabilidad. Y este extremo
este tipo de extremo que vamos a considerar va a depender de algo que vamos a conocer con el nombre de confianza. De algo que vamos a conocer con el nombre de confianza. Sí, de ahí que casi se suele utilizar el calificativo de intervalo de confianza. Y la idea es que el valor real, sobre todo la interpretación, lo vamos a considerar más adelante, está dado por esta expresión. Se suele utilizar esa letra alfa, perdón, no sé, le di eliminar pantalla, dejar de compartir, perdón. No, discúlpense, en vez de eliminar algo, decía que se suele utilizar mucho el término confianza, de ahí que se utilice la expresión intervalo de confianza, y la idea es que la probabilidad que el valor real se encuentre en ese intervalo es 1 menos alfa, sea 1 menos alfa. Más adelante vamos a ver a qué hace referencia ese término 1 menos alfa. Habla de probabilidad y la idea es que el valor real se encuentre en ese intervalo con una probabilidad 1 menos alfa. ¿Qué es un intervalo de confianza? Pues consideremos algo más o menos similar al problema que hablábamos, del que se había tomado una muestra. En la muestra se encontró que el salario medio era 18,000. Como mencionábamos, es posible que si tomamos otra muestra, el salario medio sea otro. Si tomáramos una tercera muestra, que el salario medio sea otro. Entonces, en vista de eso, se suelen considerar mejor intervalos. Lo que sí se suele considerar el hecho que el intervalo esté alrededor del valor puntual. Aquí es algo que vamos a considerar más adelante. Entonces, imaginémonos acá. Se encuentra una muestra. En esa muestra encontramos que la media resultó ser 18,000. Si consideramos un intervalo, pues que sea, pues es posible que esté realmente entre 17,000 y 19,000. O entre 16,200 y 19,800. Es más fácil equivocarse con el puntual que con este de acá. O que esté entre 15,990, para mencionar un valor, nada más, ¿verdad? Y 20,010. ¿Verdad? Es más fácil equivocarse con el estimador puntual que con el intervalo de confianza. Vuelvo al caso del teléfono. Vuelvo al caso del precio de un teléfono. Normalmente aquí en Honduras, bueno, creo que en casi todos lados los sueldos, los precios los dan mucho con aquello del 99. Imaginémonos que llegamos y vemos un teléfono y decimos, el precio del teléfono puede ser 5,000. Este es el que estamos estimando. Este es el que estamos estimando puntual. Este es, repito, el que estamos estimando, un estimador puntual. Pero, ¿qué tal que llegue una segunda persona y nos dice, no, el precio no es 5,000, sino que ese precio está entre 4,500. Perdón, quiero tomar un número acá. Que el precio está entre 4,500 y 5,500. Perdón, me faltó. 5,500. El primero es un estimador puntual porque es exacto. El segundo es un estimador por intervalo. No sabemos cuál es el valor real. No sabemos cuál es el valor real. Se voy a considerar un supuesto valor real. Y que ese supuesto valor real sea 4,999. Este que estoy colocando en azul es el valor real. Entonces, les hago la pregunta en el siguiente sentido. Y voy a utilizar el término acertó o adivinó o lo que queramos ver. ¿Acertó el que dijo que el precio era de 5,000? Yo digo que sí. No, no, porque es exacto. Si es puntual es exacto, exacto. Aquí no es que si se acercó poquito o se acercó, no. Debe de ser exacto, exacto. No acertó. ¿Por qué? Porque el valor, por muy cercano que haya sido, no es igual.
No sé si lo logramos ver. No es igual. Entonces, a pesar de que se haya acercado muchísimo, no acertó. Se los pongo con el caso de la lotería. Lo del caso de la lotería. Para acertarle, tiene que dar, valga el repetición de términos, exactamente con los números. No es aquello de acercarse lo más posible, ¿verdad? Ahora bien, si la segunda persona, aquella que dijo el precio está entre 4.500 y 5.500, ¿acertó sí o no? Aquí sí, ¿verdad? Bueno, ella sí. Ahí sí. En el estimador puntual debe de ser exacto, exacto. Y notemos, y como bien, bueno, observamos todos, se acercó bastante, pero no acertó. Entonces, por eso muchas veces se suele utilizar más los intervalos, Y voy a usar el término más o menos popular. Le pegamos más si utilizamos un intervalo a si utilizamos un estimador, perdón, puntual, ¿no? Entonces, en vista de eso, se suele utilizar más los estimadores puntuales, los estimadores por intervalos, en vez de los estimadores puntuales. Porque es más, voy a ser más exagerado todavía, con eso que mencionábamos aquí, que en muchos lugares los precios son de 99, si acá hubiera sido 4.999.95, o sea, la diferencia son 5 centavos, pero no le acertó, ¿no? Porque en el caso del estimador puntual debe de ser, y esa es una de las ideas que se cumple, exactamente igual. No sé si vemos la diferencia. Sí, En vista de eso, se suelen considerar más los intervalos. Esos intervalos, bueno, entonces aquí resulta más conveniente, en vez de considerar para estimar algo, el intervalo que el puntual. El intervalo es de 4.500 al puntual que era 5.000. Generalmente esos intervalos dependen de dos términos. El intervalo, es decir, cuál sería el menor valor y el mayor valor. Uno de esos términos de los cuales depende es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Y el otro término de eso que vamos a conocer como nivel de confianza. Ese término, nivel de confianza, es el que tenemos acá arriba en rojo, que se suele conocer o representar como 1 menos alfa. 1 menos alfa, ¿verdad? Ahora, estos intervalos pueden ser acotados o no acotados. Voy a volver a escribir dos intervalos que había considerado previamente, aquel que decía 1 es menor que X, menor que 5. No sé si lo recuerdan. Este se dice que es un intervalo acotado. Sabemos cuál es el menor valor, 1. Sabemos cuál es el mayor valor, 5. Este es un intervalo acotado. Generalmente es cuando conocemos los dos extremos del intervalo. Pero existen intervalos no acotados. Habíamos colocado uno, no sé si lo recordarán hace poquito, de que X fuese mayor que 3. Este es un intervalo no acotado. Sabemos dónde comienza en 3, pero no sabemos dónde termina. Este tipo de intervalo se dice que es un intervalo no acotado. Los intervalos de confianza pueden ser acotados, no acotados. En la parte de lo primerito en la definición decíamos que tiene al menos uno o dos extremos. Si tiene uno, estamos hablando en el caso de acá, de que X sea mayor que 3, sabemos que el menor valor es 3, pero no sabemos dónde termina. Un extremo. En el acotado conocemos los dos extremos, ¿verdad? Ese tipo de términos lo vamos a utilizar bastante, de intervalos acotados. ¿Verdad? Gráficamente, la idea es lo siguiente.
El tipo de distribución con el cual vamos a trabajar es la distribución normal. Por eso el gráfico que tenemos acá es un gráfico de la distribución normal, básicamente como el de una campana. Este se dice que es un intervalo acotado. Vamos a hallar un intervalo de teta sub 1, o sea, utilizando letras griegas. Generalmente para los parámetros se utilizan letras griegas. Aquí puede ser que la media puede ser proporción, que son básicamente lo que vamos a referirnos. El menor valor es teta sub 1, tal como tenemos acá, tal como tenemos aquí, que el menor valor es teta sub 1, el mayor valor es teta sub 2. Es un intervalo acotado. Este es el menor valor, y este es el mayor valor. Y la idea que vamos a perseguir, que vamos a considerar es que el valor real se encuentra en ese intervalo. No sabemos cuál es, pero el valor real se encuentra en este intervalo. Es como mencionábamos el caso del teléfono. No sabemos cuál es el precio, pero si está entre 4.500 y 5.500. No sabemos cuál es el valor exacto. Lo que sabemos es que el valor real está dentro de ese intervalo. Pues eso es la idea que se persigue en el caso de un intervalo de confianza. ¿Y cuál es la probabilidad de que el valor real esté ahí? Pues va a ser 1 menos alfa. La probabilidad de que el valor real esté ahí va a ser 1 menos alfa. Este es el tipo de intervalo que nos vamos a referir, a intervalos acotados. Y esta misma idea es si el intervalo es no acotado. Si el intervalo es no acotado. Conocemos un extremo, pero no conocemos el otro extremo. O sea, para acá, la idea acá es que sabemos cuál es el menor valor, teta sub 1, pero no sabemos cuál es el mayor valor. En el otro caso, pues, este de acá, conocemos cuál es el mayor valor, conocemos cuál es el mayor valor, pero desconocemos, repito, desconocemos cuál es el menor valor de acá. Recordemos que aquí vamos a más infinito y acá estamos en menos infinito, ¿verdad? Acá sabemos cuál es el menor valor, pero no sabemos cuál es el mayor valor. Y en el otro caso que tenemos planteado gráficamente aquí, sabemos que termino en teta sub 1, pero no sabemos dónde comienza el intervalo. Al intervalo que vamos a considerar es a este de aquí, a intervalos acotados. Vamos a tratar de encontrar cuál es el menor valor que tiene ese intervalo, cuál es el menor valor que tiene ese intervalo y el mayor valor que tiene. La idea de un intervalo de confianza es que la probabilidad de que el valor real esté en ese intervalo, la probabilidad P, probabilidad de que el valor real esté dentro de ese intervalo va a ser 1 menos alfa. Este término, 1 menos alfa, es el que llamábamos acá, estoy retrocediendo, 1 menos alfa, el que vamos a conocer como nivel o coeficiente de confianza. El intervalo se le suele conocer como intervalo de confianza. El intervalo lo vamos a conocer como intervalo de confianza. No sé si habrá alguna pregunta. No, Lick, todo claro. Repito, a los casos de los intervalos al cual nos vamos a considerar, cual vamos a tomar en cuenta es este de aquí, al acotado nada más, ¿verdad? Al acotado. Ese término, cuando sea no acotado, lo vamos a utilizar más adelante. O sea, lo vamos a ver, pero no en esta parte de intervalos de confianza, sino que lo vamos a ver en algo que vamos a conocer como prueba de hipótesis, ¿verdad? Recordar el hecho, acotado, conocemos los dos números. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Verdad? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? No acotado. No acotado. Sabemos dónde comienza. O sea, solo conocemos un extremo. Solo conocemos un extremo. ¿Verdad? Ok. En el caso de una media que vamos a considerar inicialmente, permítame, quiero ver algo acá.
Permítanme, que creo que me falta algo que estoy viendo que de repente lo borré. Permítanme. Ah, no, aquí está. Ok. En el caso de un intervalo de confianza para la media, vamos a considerar de dos extremos, ese intervalo depende de tres términos. De la media muestral, recordemos que para la muestra utilizábamos X barra, para la muestra utilizábamos X barra. Del tamaño de la muestra, para cuando hablábamos de aquella tabla de las variables o términos que vamos a utilizar, teníamos n para tamaño de la muestra y de la desviación estándar de la población. De la desviación estándar de la población. Las fórmulas ya están casi establecidas. Vamos a ver más adelante cómo las encontramos. Lo que quiero ilustrar acá es algo muy importante, que es ese término nivel de confianza. Las fórmulas ya están preestablecidas. Esas fórmulas ya vemos, sobre todo en la siguiente clase, cómo lo vamos a utilizar. ¿Cómo las vamos a utilizar? Ok. En el caso particular de una media poblacional, la fórmula que se suele tener es esta. Repito, ya vamos a ver de dónde sale. Lo que quiero ilustrar es lo siguiente. La fórmula es esta de acá. En esa fórmula, entre comillas, y el entre comillas es porque puede ser muy obvio, muy fácil, pero quizás no lo pueda hacer para una otra persona. En esa fórmula hay cuatro términos a considerar. Esos términos voy a tapar algo y lo voy haciendo que aparezcan uno por uno. Esos términos son, tapo este de acá. De manera inicial, la media muestral, aquí, X barra, es uno de esos términos. Suele aparecer el término más menos. Uno de los extremos del intervalo cuando consideremos el menos, el signo menos de esta expresión, el otro extremo cuando consideremos el signo más. Muy parecido cuando utilizamos la cuadrática para resolver un sistema. ¿No se recuerdan aquello de menos b más menos raíz de x cuadrado, de b cuadrado menos 4ac? La fórmula de la cuadrática, que aparecía un más menos, pues similar sucede acá. Otro término utilizar es la desviación muestral. Eso de la desviación muestral, que lo utilizaríamos acá arriba. La desviación estándar, que lo utilizaríamos acá arriba. Adicional, el tamaño de la muestra. El n iría acá abajo, raíz de n. Y hago un poquito de énfasis. Y el término adicional o el término que nos hace falta, que es este que vamos a conocer como Z sub C. El que aparece acá. Son cuatro términos los que necesitamos para, repito, son cuatro términos los que vamos a necesitar para el intervalo de confianza. Como mencionábamos, la fórmula está ya dada, entre comillas, muy subjetivamente, solo encontrar o ver cuál es la media muestral, la desviación estándar, el tamaño de la muestra y el Z crítico. Y sustituir numéricamente esos cuatro valores aquí. Cuando consideremos el signo negativo, obtenemos este límite, menos. Acá tenemos un menos. Bueno, tenemos el cursor, acá un menos. Y en esta fórmula, cuando consideremos el signo más, tenemos este de acá, el otro extremo. Entonces, a la larga, lo que estamos encontrando son los extremos del intervalo, los dos extremos del intervalo. El extremo inferior, este de acá, cuando consideremos el signo menos, y el extremo superior, este de acá, cuando consideremos el signo más. Cuando consideremos el signo más. En todo esto hay un término que cambia, que es este Z sub C. Este Z sub C
lo vamos a conocer como Z crítico y depende del nivel de confianza. ¿Va? Depende del nivel de confianza. Ese término que decíamos 1 menos alfa, que muchas veces suele aparecer como porcentaje, suele aparecer como porcentaje. Y este valor de Z sub C, que decimos depende del nivel de confianza, ya hay una tabla ya dada. Si queremos encontrar un nivel de confianza del 80%, sería este. Para un nivel de confianza del 90%, este de acá. Para un nivel de confianza del 95%, este de acá. Este de acá, ¿verdad? Este de acá. Entonces, para lo que vamos a considerar hoy, necesito, porque vamos a ver cómo lo vamos a hacer con la tabla, que se copien esta tablita, y vamos a ver cómo se encuentran esos valores con la aplicación, porque estos son algunos valores, no son todos. Repito, estos son algunos valores, no son todos. Entonces vamos a encontrar con la aplicación cuáles son los valores críticos. Repito, cuáles son los valores críticos Z sub C, Z crítico. ¿Cuáles son esos valores críticos según el nivel de confianza? Entonces necesito, porfa, si se pueden escribir esta tabla, la que se pudiesen anotar esta tabla. ¿Verdad? Solo me confirman cuando ya lo tengan. Voy a compartir mi teléfono posteriormente para ver cómo encontramos ese Z crítico. ¿Verdad? Solo me confirman entonces cuando ya lo hayan copiado ustedes para compartir posteriormente mi teléfono, ¿verdad? El Z crítico depende del nivel de confianza. Depende del nivel de confianza. Estos son algunos. No necesariamente son todos. Entonces vamos a ver cómo encontramos, repito, los Z críticos con la aplicación. Ya, Lick. Ya, ok. Antes de hacer eso, voy a tomar un valor, ilustrar algo con ese valor que tendríamos que hacer en cada uno de los casos. Ok. Quiero encerrar uno de estos valores aquí nada más, solo permítanme. Ok. Ok. Este de acá. Ok. En ese que he encerrado acá, bueno, voy a tomar uno de acá, de los que más se utiliza. Voy a tomar uno que es de los que más se utiliza. Generalmente este es el más utilizado. El 95% es el más utilizado. Voy a ilustrarlo con este de acá. Ok. Nivel de confianza del 95%. Nivel de confianza del 95%. Normalmente se suele dar como porcentajes. Si nos vamos en la parte acá roja, donde tengo el cursor ahorita, aparece 100 por 1 menos alfa. Aparece ese nivel de confianza como 100 por 1 menos alfa. Voy a escribir algo acá y espero que me sigan. Okay. De lo que se nos dice acá abajo, el nivel de confianza, le voy a poner N sub C así. El nivel de confianza es del 95, ando buscando el símbolo acá, 95%. Me refiero a ese que tengo sombreado acá abajo. Ok, ese 95% es el 100 por 1 menos A. Le voy a colocar A porque no puedo colocar el alfa aquí. Con la opción esta que me va a escribir no aparece el alfa, sino aparece el 1 menos A. Bueno, el A es el alfa. Aparece el 1 menos A. Permítanme poner paréntesis, por ciento. Y de aquí, tratar de encontrar cuál es ese valor de alfa. Entonces, voy a eliminar donde dice N sub C. El N sub C, nivel de confianza, 95%. Y con lo que tenemos arriba, me refiero acá el nivel de confianza es 100 por 1 menos alfa. ¿Verdad? 100 por 1 menos alfa. Entonces, de aquí hay que encontrar cuál es ese valor de alfa. Entonces le quito esto de acá. Hay que encontrar cuál es ese valor de alfa. Y una forma de poderlo hacer, porque hay que encontrar ese valor de alfa, bueno, que aquí en lo que estoy escribiendo aparece como A, es verlo no como porcentaje, sino como proporción.
Si lo miráramos como proporción, el 95% es, lo voy a bajar un poquito más, 0.95. ¿Sí? 0.95. O sea, ese 95 lo dividimos entre 100. Y al otro lado, si lo vemos como proporción, habría que dividirlo entre 100. Y lo que sucede es que este 100 se elimina. Y lo que nos quedaría acá sería 1 menos alfa. Bueno, la opción que me da acá es el A. No sé si estamos de acuerdo. Sí, sí, Lee. Ok, de aquí, ¿cuál es el valor de A? De aquí, ¿cuál es el valor de A? Bueno, déjenme plantearlo de una manera diferente entonces. Déjenme plantearlo de una manera un poquitito diferente. Miren, el alfa, el A o el alfa es el complemento al nivel de confianza. Es el complemento al nivel de confianza. Si el intervalo es del 95%, ¿cuál es el complemento? 5%. ¿Sí o no? Se supone que el total es el 100%. Si el nivel de confianza es 95%, el complemento sería 5%. ¿Sí? Sí, Lee, sí. Ok. Pero ese está en porcentaje. En proporción sería 0. Perdón, coloqué 2 ceros acá al momento de escribir. 0.05, que es el que encontramos aquí. Este término A que está negativo, tendremos que pasarlo al otro lado de la igualdad, cambiaría el signo. Y este término 0.95, habría que pasarlo al otro lado de la igualdad, restando. No sé si lo ven. Da exactamente el mismo valor. Como lo queramos encontrar, necesitamos en proporción, eso sí. Entonces, no sé si vemos que el alfa es 0.05. Para el intervalo, si el nivel de confianza es 95%, el alfa sería 0.05. Dos O formas sea de... que alfa es el porcentaje que falta para que llegue a 100. Correcto. No sé si recordamos que el complemento era lo contrario. ¿Sí? O sea, el nivel de confianza es el 95%. ¿Cuánto falta para hacer todo el total? Lo opuesto, el 5%. Digamos acá, si el nivel de confianza es 80%, lo que hace falta para llegar al 100 es 20%. El alfa es 20% en porcentajes, ¿no? Lo que falta para, si fuese 90%, lo que falta para llegar al total es el 10%. Y el 1. ¿De dónde salió el 1.96? Eso es lo que quiero que copien, porque vamos a ver cómo encontramos esos valores con la aplicación. Lo que quiero ahorita, solo permítanme un segundito, es que si con el 95%, que está sombreado acá, el alfa es 0.05. Y este valor justo es el que vamos a colocar en la aplicación para encontrar ese 1.96. Pero no sé si estamos de acuerdo en el hecho que para el 95% el alfa es 0.05. Sí, sí, está claro. Ok, entonces, por eso les comentaba que copiaran la tablita porque vamos a hacerlo con la aplicación. Entonces, dejo de compartir acá y comparto mi teléfono. Ya tengo abierta la aplicación. Ya tengo abierta la aplicación. Acá, distribuciones de probabilidad. Acá. Y hacemos uso de la normal. Escribimos la normal. Escribimos la normal. Bueno, no sé si copiaron la tablita ustedes que aparecía ahí Z, crítico, Z. En la Z, la media es 0, no sé si lo recordamos, la media es 0, la desviación es 1 en el Z. Entonces, esos dos valores no lo cambiamos. Y en la parte que esté en salmón, escribimos el valor de alfa. En la parte que esté en salmón, o
rosadito oscuro, como según la intensidad de nuestro teléfono, ahí escribimos el valor de alfa. ¿Cuál era el alfa en el caso anterior? Como porcentaje, ¿verdad? No, sino que lo escribimos como proporción, 0.05. 5. ¿Sí? Y aquí, no sé si recuerdan, habían esas tres opciones. ¿Sí? Habían esas tres opciones. Escribimos la que tiene el valor absoluto, la última de ellas. Aquí ya vamos a empezar a utilizar la tercera opción que no utilizábamos previamente. Le voy a dar ese valor de aquí. Y si le doy listo, no sé si vemos el valor que aparece para X. 1.95. Ese es el valor de Z. De ZC. De ZC. Ese es el valor de Z sub C. Pero en estos ejercicios la tabla siempre va a venir. Lo que pasa que si nos fijamos bien, y sobre todo quiero que notemos algo, en la tabla están algunos valores. Si no me equivoco eran 4, no sé, eran 4 o 5 valores, pero podemos tener intervalos diferentes, niveles de confianza diferentes. Bueno, yo copié acá, no sé si me faltó, creo que me faltó alguno acá, del 80%, del 90%, 95, 98 y 99. Creo que esos son los términos. Solo escribí 3, 4 acá. Pero podemos tener nivel de confianza diferente. Vaya, para el caso, no aparece en esa tabla. Si queremos un nivel del 92%. Si quisiésemos un nivel del 92%, no aparece en esa tabla. ¿Por qué hago esto así? Porque en el periodo pasado había dado únicamente los de la tabla y en examen aparecieron valores nada que ver con los de la tabla. Entonces, mejor ver cómo obtenemos esos valores con la aplicación, porque la tabla son algunos, no todos los valores de que se pueden considerar. Pero no sé si estamos de acuerdo cómo lo encontramos. Vaya, si fuese este valor que les mencioné, 92%, no aparece en la tabla. Si es 92%, lo que hay que encontrar es ese alfa. ¿Cuánto falta para llegar al 100%? El complemento. 8%. 8%, pero ese 8% como proporción, ¿cuánto es? No como porcentaje, sino como proporción, ese 8%. 0.08. 0.08. Eso es, perdón, estaba tratando de escribir con el mouse, nada que ver. Eso es lo que tendríamos que escribir acá. Eso es lo que tendríamos que escribir acá. 0.08, el 8%. Con esa opción. 1.7506. Permítame, ¿me decía? 1.7506. Correcto. Ese es el valor crítico. ¿Sí? Ese es el valor crítico. No sé si estamos de acuerdo. Aquella tabla, bueno, generalmente esos valores ahí son encontrados, valga la redundancia, con la tabla, muy limitados, pero acá podríamos encontrar ese crítico independientemente del nivel de confianza que se nos dé. Independiente del nivel de confianza que se nos dé. $80%. 80%. Permítame, voy a borrar esto. 80%. ¿Cuánto falta para el 100%? 20%. 20%. Recordemos que aquí colocamos proporción. Sería 0.20, ¿verdad? 0.20. ¿Sí? 0.20. 1.28, que es el primer valor de la tabla. No sé si lo copiaron ustedes ahí. Sí. Entonces, acá podemos encontrar ese valor crítico independientemente del nivel de confianza que se nos dé. ¿Verdad? Recalco que los valores que había colocado previamente en la aplicación, en algunos aspectos soy muy haragán. Esto que había colocado acá lo había hecho con la tabla cuando normalmente se daba la clase con la tabla. Pero son algunos valores, ¿no? E independientemente del valor de confianza, nosotros podríamos encontrar cuál es el valor crítico que le corresponde a ese nivel de confianza. Recordar
que el alfa, ese término que tendríamos que colocar en la aplicación es el complemento. Es el complemento. Y como ilustrábamos previamente, en el 95%, el complemento para llegar al total, que el 100 es 0. El 5%, 0.05. Y ilustramos el último que ilustrábamos. 20%, si el nivel de confianza era el 80%, nos haría falta el 20% para el total. En la aplicación colocamos ese complemento en proporción. Pues teníamos 1.28. No sé si habrá alguna pregunta. Ninguna. Yo tengo todo claro. Ok, bien, entonces nos quedamos por acá y vemos mañana ya cómo empezar, valga la redundancia, a ver, encontrar los intervalos de confianza. Son 4 términos que necesitamos, esos 4 términos son los que aparecían en esta fórmula. Vamos a tratar de identificar esos términos en algún problema en particular.